Manuscritos: Economía y Filosofía, por Karl Marx. 15. Tercer manuscrito: El saber absoluto, capítulo final de la fenomenología. La cuestión fundamental es que el objeto de la conciencia no es otra cosa que la autoconciencia, o que el objeto no es sino la autoconciencia objetivada, la autoconciencia como objeto. Poner al hombre igual autoconciencia. Importa, pues, superar el objeto de la conciencia. La objetividad como tal es una relación enajenada del hombre, una relación que no corresponde a la esencia humana, a la autoconciencia. La reapropiación de la esencia objetiva del hombre, generada como extraña, bajo la determinación del extrañamiento, no tiene pues solamente la significación de suprimir el extrañamiento, sino también la objetividad. Es decir, el hombre pasa por ser no objetivo, espiritualista. El movimiento de la superación del objeto de la conciencia lo describe Hegel del siguiente modo: el objeto no se muestra únicamente. Esta es, según Hegel, la concepción unilateral, que capta una sola cara de aquel movimiento, como retornando al sí mismo. El hombre es puesto como igual al sí mismo, pero al sí mismo no es sino el hombre abstractamente concebido y generado mediante la abstracción. El hombre es mismeidad, su ojo, su oído, etc., su mismeidad. Cada una de sus fuerzas esenciales tiene para él la propiedad de la mismeidad. Pero por eso es completamente falso decir: la autoconciencia tiene ojos, oídos, fuerzas esenciales. La autoconciencia es más bien una cualidad de la naturaleza humana, del ojo humano, etc., no la naturaleza humana de la autoconciencia. El sí mismo abstraído y fijado para sí es el hombre como egoísta abstracto. El egoísmo es su pura abstracción, elevado hasta el pensamiento. Volveremos más tarde sobre esto. La esencia humana, el hombre, equivale para Hegel a autoconciencia. Todo extrañamiento de la esencia humana no es nada más que extrañamiento de la autoconciencia. El extrañamiento de la conciencia no es considerado como expresión que se refleja en el saber y el pensar, del extrañamiento real de la humana esencia. El extrañamiento verdadero que se manifiesta como real no es, por el contrario, según su más íntima y escondida esencia, que solo la filosofía saca a luz, otra cosa que el fenómeno del extrañamiento de la esencia humana real, de la autoconciencia. Por eso, la ciencia que comprende esto se llama fenomenología. Toda reapropiación de la esencia objetiva enajenada aparece así como una incorporación en la autoconciencia. El hombre que se apodera de su esencia real no es sino la autoconciencia que se apodera de la esencia objetiva. El retorno del objeto al sí mismo es, por tanto, la reapropiación del objeto, expresada de forma universal. La superación del objeto de la autoconciencia es: 1. Que el objeto en cuanto tal se presenta a la conciencia como evanescente. 2. Que la negación de la autoconciencia, que es la enajenación de la autoconciencia, la que pone la coseidad. 3. Que esta enajenación no solo tiene significado positivo, sino también negativo. 4. Que no lo tiene solo para nosotros o en sí, sino también para ella. 5. Para ella, la autoconciencia, lo negativo del objeto o su autosupresión tiene significado positivo. O lo que es lo mismo, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma. Pues en esta enajenación, ella se pone como objeto o pone al objeto como sí misma en virtud de la inseparable unidad del ser para sí. 6. De otra parte, está igualmente presente este otro momento, a saber, que ella, la autoconciencia, ha superado y retomado en sí misma esta enajenación y esta objetividad. Es decir, en su ser, otro como tal está junto a sí. 7. Este es el movimiento de la conciencia y esta es, por ella,
la totalidad de sus momentos. 8. Ella, la autoconciencia, tiene que comportarse con el objeto según la totalidad de sus determinaciones y tiene que haberlo captado, así según cada una de ellas. Esta totalidad de sus determinaciones lo hace en sí esencia espiritual y para la conciencia se hace esto verdad por la aprehensión de cada una de ellas. Las determinaciones, en particular como el sí mismo o por el antes mencionado comportamiento espiritual hacia ellas. Ad 1. El que el objeto como tal se presente ante la conciencia como evanescente es el antes mencionado retorno del objeto al sí mismo. Ad 2. La enajenación de la autoconciencia pone la coseidad, puesto que el hombre igual autoconciencia, su esencia objetiva enajenada o la coseidad, lo que para él es objeto y solo es verdaderamente objeto para él aquello que le es objeto esencial, es decir, aquello que es su esencia objetiva. Ahora bien, puesto que no se hace sujeto al hombre real como tal, y por tanto tampoco a la naturaleza, el hombre es la naturaleza humana, sino solo a la abstracción del hombre, a la autoconciencia. La coseidad solo puede ser la autoconciencia enajenada. Equivale a la autoconciencia enajenada y la coseidad expuesta por esta enajenación. Es completamente natural que un ser vivo, natural, dotado y provisto de fuerzas esenciales objetivas, es decir, materiales, tenga objetos reales, naturales de su ser, así como su autoenajenación sea el establecimiento de un mundo real, objetivo, pero bajo la forma de la exterioridad, es decir, no perteneciente a su ser y dominándolo. No hay nada inconcebible o misterioso en ello. Más bien sería misterioso lo contrario. Pero igualmente claro es que una autoconciencia, es decir, su enajenación, solo puede poner la coseidad, es decir, una cosa abstracta, una cosa de la abstracción y no una cosa real. Es además también claro que la coseidad, por tanto, no es nada independiente, esencial, frente a la autoconciencia, sino una simple creación, algo puesto por ella, y lo puesto, en lugar de afirmarse a sí mismo, es solo una afirmación del acto de poner, que por un momento fija su energía como el producto y en apariencia, pero solo por un momento, le asigna un ser independiente, real. Cuando el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme y aspirando y exhalando todas las fuerzas naturales, pone sus fuerzas esenciales, reales y objetivas, como objetos extraños mediante su enajenación, el acto de poner no es el sujeto, es la subjetividad de fuerzas esenciales objetivas cuya acción por ello ha de ser también objetiva. El ser objetivo actúa objetivamente y no actuaría objetivamente si lo objetivo no estuviera implícito en su determinación esencial. Solo crea, solo pone objetos porque él, el ser objetivo, está puesto por objetos, porque es de por sí naturaleza. En el acto de poner no cae, pues, de su actividad pura en una creación del objeto, sino que su producto objetivo confirma simplemente su objetiva actividad, su actividad como actividad de un ser natural y objetivo. Vemos aquí cómo el naturalismo realizado o humanismo se distingue tanto del idealismo como del materialismo, y es, al mismo tiempo, la verdad unificadora de ambos. Vemos también cómo solo el naturalismo es capaz de comprender el acto de la historia universal. El hombre es inmediatamente ser natural. Como ser natural y como ser natural vivo, está de una parte dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales. Es un ser natural activo. Estas fuerzas existen en él como talentos y capacidades, como impulsos. De otra parte, como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo, es, como el animal y la planta, un ser paciente, condicionado y limitado. Esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de él, en cuanto a objetos independientes de él. Pero estos objetos son objetos de su necesidad, indispensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales. El que el hombre sea un ser corpóreo, con fuerzas naturales, vivo,
real, sensible, objetivo, significa que tiene como objeto de su ser, de su exteriorización vital, objetos reales, sensibles, o que solo en objetos reales, sensibles, puede exteriorizar su vida. Ser objetivo, natural, sensible, es lo mismo que tener fuerza de sí, objeto, naturaleza, sentido, o que ser para un tercero objeto, naturaleza, sentido. El hambre es una necesidad natural. Necesita, pues, una naturaleza fuera de sí, un objeto fuera de sí, para satisfacerse, para calmarse. El hambre es la necesidad objetiva que un cuerpo tiene de un objeto que está fuera de él, y es indispensable para su integración y exteriorización esencial. El sol es el objeto de la planta, un objeto indispensable para ella, confirmador de su vida, así como la planta es objeto del sol, como exteriorización de la fuerza vivificadora del sol, de la fuerza esencial objetiva del sol. Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no participa del ser de la naturaleza. Un ser que no tiene ningún objeto fuera de sí no es un ser objetivo. Un ser que no es, a su vez, objeto para un tercer ser, no tiene ningún ser como objeto suyo, es decir, no se comporta objetivamente. Su ser no es objetivo. Un ser no objetivo es un no ser, un absurdo. Suponed un ser que ni es el mismo objeto ni tiene un objeto. Tal ser sería, en primer lugar, el único ser. No existiría ningún ser fuera de él. Existiría único y solo. Pues tan solo hay objetos fuera de mí, tan pronto no estoy solo. Soy un otro, otra realidad que el objeto fuera de mí. Para este tercer objeto, yo soy, pues, otra realidad que él. Es decir, soy su objeto. Un ser que no es objeto de otro. Un ser que no es objeto de otro ser, supone, pues, que no existe ningún ser objetivo. Tan pronto como yo tengo un objeto, este objeto me tiene a mí como objeto. Pero un ser no objetivo es un ser irracional, no sensible, solo pensado, es decir, solo imaginado, un ente de abstracción. Ser sensible, es decir, ser real, es ser objeto de los sentidos, ser objeto sensible. En consecuencia, tener objetos sensibles fuera de sí, tener objetos de su sensibilidad. Ser sensible es ser paciente. El hombre como ser objetivo sensible es por eso un ser paciente. Y por ser un ser que siente su pasión, un ser apasionado. La pasión es la fuerza esencial del hombre que tiende enérgicamente hacia su objeto. El hombre, sin embargo, no es solo ser natural, sino ser natural humano. Es decir, un ser que es para sí, que por ello es ser genérico, que en cuanto tal tiene que afirmarse y confirmarse tanto en su ser como en su saber. Ni los objetos humanos son, pues, los objetos naturales tal como se ofrecen inmediatamente, ni el sentido humano tal como inmediatamente es, tal como es objetivamente, es sensibilidad humana, objetividad humana. Ni objetiva ni subjetivamente existe la naturaleza inmediatamente ante el ser humano en forma adecuada. Y como todo lo natural tiene que nacer, también el hombre tiene su acto de nacimiento, la historia, que, sin embargo, es para él una historia sabida, y que por tanto, como acto de nacimiento con conciencia, es acto de nacimiento que se supera a sí mismo. La historia es la verdadera historia natural del hombre. A esto hay que volver. En tercer lugar, por ser este mismo acto de poner la coseidad en tercer lugar, por ser este mismo acto de poner la coseidad solo una apariencia, un acto que contradice la esencia de la pura actividad, ha de ser a su vez superado y negada la coseidad. Esta enajenación de la conciencia no tiene solamente significado negativo, sino también positivo. Y, cuarto, este significado positivo, no solo para nosotros o en sí, sino para ella, es la conciencia misma. 5. Para ella, lo negativo del objeto o la autosuperación de éste tiene un significado positivo,
o en otros términos, ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se enajena a sí misma, pues en esta enajenación ella se conoce como objeto o conoce al objeto, merced a la inseparable unidad del ser, para sí como sí misma. 6. De otra parte, está aquí implícito simultáneamente el otro momento, que ella igualmente ha superado y retomado en sí esta enajenación y objetividad, y que así, en su ser otro como tal, está junto a sí. Hemos ya visto que la apropiación del ser objetivo enajenado, o la superación de la objetividad bajo la determinación de la enajenación, que ha de progresar desde la extrañeza indiferente hasta el real extrañamiento hostil, tiene para Hegel igualmente, o incluso principalmente, el significado de superar la objetividad, porque en el extrañamiento lo chocante para la autoconciencia no es el carácter determinado del objeto, sino su carácter objetivo. El objeto es por eso un negativo, algo que se supera a sí mismo, una negatividad. Esta negatividad del mismo no tiene para la conciencia un significado negativo, sino positivo, pues esa negatividad del objeto es precisamente la autoconfirmación de la no objetividad, de la abstracción de él mismo. Para la conciencia misma, la negatividad del objeto tiene un significado positivo, porque ella conoce esta negatividad, el ser objetivo, como su autoenajenación, porque sabe que solo es mediante su autoenajenación. El modo en que la conciencia es, y en que algo es para ella, es el saber. El saber es su único acto. Por esto, algo es para ella en la medida en que ella sabe este algo. Saber es su único comportamiento objetivo. Ahora bien, la autoconciencia sabe la negatividad del objeto, es decir, el no ser diferente del objeto respecto de ella, el no ser del objeto para ella, porque sabe al objeto como su autoenajenación, es decir, ella se sabe, el saber como objeto, porque el objeto es solo la apariencia de un objeto, una fantasmagoría mentirosa, pero en su ser no es otra cosa que el saber mismo que se ha opuesto a sí mismo y por eso se ha opuesto una negatividad, algo que no tiene ninguna objetividad fuera del ser. O, dicho de otra forma, el saber sabe que al relacionarse con un objeto simplemente está fuera de sí, que se enajena, que él mismo solo aparece ante sí como objeto, o que aquello que se le aparece como objeto solo es él mismo. De otra parte, dice Hegel, aquí está implícito al mismo tiempo este otro momento, que la conciencia ha superado y retomado en sí esta enajenación y esta objetividad, y, en consecuencia, en su ser otro, en cuanto tal está junto a sí. En esta disquisición tenemos juntas todas las ilusiones de la especulación. En primer lugar, la conciencia, la autoconciencia, está en su ser otro, en cuanto tal junto a sí. Por esto, la autoconciencia, o si hacemos abstracción aquí de la abstracción hegeliana y ponemos la autoconciencia del hombre en lugar de la autoconciencia, en su ser otro, en cuanto tal, está junto a sí. Esto implica, primeramente, que la conciencia, el saber en cuanto saber, el pensar en cuanto pensar, pretende ser lo otro que ella misma, pretende ser sensibilidad, realidad, vida. El pensamiento que se sobrepasa en el pensamiento, Feuerbach. Este aspecto está contenido aquí, en la medida en que la conciencia, solo como conciencia, no se siente repelida por la objetividad extrañada, sino por la objetividad como tal. En segundo lugar, esto implica que el hombre autoconsciente, como ha reconocido y superado, como autoenajenación el mundo espiritual o la existencia espiritual universal de su mundo, lo confirma, sin embargo, nuevamente en esta forma enajenada y la presenta como su verdadera existencia, la restaura, pretende estar junto a sí en su ser otro en cuanto tal. Es decir, tras la superación, por ejemplo, de la religión, tras haber reconocido la religión como un producto de la autoenajenación, se encuentra, no obstante, confirmado en la religión en cuanto a religión.
Aquí está la raíz del falso positivismo de Hegel, o de su solo aparente criticismo, lo que Feuerbach llama poner, negar y restaurar la religión o la teología, pero que hay que concebir de modo más general. La razón está, pues, junto a sí en la sinrazón como sinrazón. El hombre que ha reconocido que en el derecho, la política, etc., lleva una vida enajenada, lleva en esta vida enajenada, en cuanto tal, su verdadera vida humana. La autoafirmación, la autoconfirmación en contradicción consigo mismo, tanto con el saber como con el ser del objeto, es el verdadero saber y la vida verdadera. Así, no puede hablarse más de una acomodación de Hegel a la religión, al Estado, etc., pues esta mentira es la mentira de su principio. Si yo sé que la religión es la autoconciencia enajenada del hombre, sé confirmada en ella no mi autoconciencia, sino mi autoconciencia enajenada. Sé, por consiguiente, que mi yo mismo, la autoconciencia correspondiente a mi esencia, no se confirma en la religión, sino más bien en la religión superada, aniquilada. Así en Hegel, la negación de la negación no es la confirmación de la esencia verdadera mediante la negación del ser aparente, sino la confirmación del ser aparente o del ser extrañado de sí en su negación, o la negación de este ser aparente como un ser objetivo que mora fuera del hombre y es independiente de él, y su transformación en sujeto. Un papel peculiar juega en ello el superar, en el que están anuladas la negación y la preservación, la afirmación. Así, por ejemplo, en la filosofía del derecho de Hegel, el derecho privado superado es igual a moral, la moral superada igual a familia, la familia superada igual a sociedad civil, la sociedad civil superada igual a Estado, el Estado superado igual a historia universal. En la realidad siguen en pie derecho privado, moral, familia, sociedad civil, Estado, etc., solo que se han convertido en momentos, en existencias y modos de existir del hombre que carecen de validez aislados, que se disuelven y se engendran recíprocamente, etc., momentos del movimiento. En su existencia real, su esencia móvil está oculta. Solo en el pensar, en la filosofía, se hace patente, se revela, y por eso mi verdadera existencia religiosa es mi existencia filosófica religiosa. Mi verdadera existencia política es mi existencia filosófico-jurídica. Mi verdadera existencia natural es mi existencia filosófico-natural. Mi verdadera existencia artística, la existencia filosófica artística. Mi verdadera existencia humana es mi existencia filosófica. Del mismo modo, la verdadera existencia de la religión, el Estado, la naturaleza, el arte, es la filosofía de la religión, de la naturaleza, del Estado, del arte. Pero si para mí la verdadera existencia de la religión, etc., es únicamente la filosofía de la religión, solo soy verdaderamente religioso como filósofo de la religión, y niego así la religiosidad real y el hombre realmente religioso. No obstante, al mismo tiempo los confirmo, en parte, dentro de mi propia existencia o de la existencia ajena que les opongo, pues esta es simplemente la expresión filosófica de aquellos, y en parte, en su peculiar forma originaria, pues ellos valen para mí como el meramente aparente ser otro, como alegorías, como formas, ocultas bajo envolturas sensibles, de su verdadera existencia, es decir, de mi existencia filosófica. Del mismo modo, la cualidad superada es igual a cantidad, la cantidad superada igual a medida, la medida superada igual a esencia, la esencia superada igual a fenómeno, el fenómeno superado igual a realidad, la realidad superada igual a concepto, el concepto superado igual a objetividad, la objetividad superada igual a idea absoluta, la idea absoluta superada igual a naturaleza, la naturaleza superada igual a espíritu subjetivo, el espíritu subjetivo superado igual a espíritu objetivo ético, el espíritu ético superado igual a arte, el arte superado igual a religión, la religión superada igual a saber absoluto. De un lado, este superar es un superar del ser pensado, y así,
La propiedad privada pensada se supera en la idea de la moral. Y como el pensamiento imagina ser inmediatamente lo otro que sí mismo, realidad sensible, y como en consecuencia también su acción vale para él como acción real sensible, este superar pensante que deja intacto su objeto de la realidad, cree haberlo sobrepasado realmente. De otro lado, como el objeto es ahora para él momento de pensamiento, también en su realidad vale para él como confirmación de él mismo, de la autoconciencia, de la abstracción. Por lo tanto, de una parte, las existencias que Hegel supera en la filosofía no son la religión, el Estado o la naturaleza reales, sino la religión misma, ya como objeto del saber, es decir, la dogmática, y así también la jurisprudencia, la ciencia del Estado, la ciencia natural. De una parte, pues, está en oposición tanto al ser real como a la ciencia inmediata, no filosófica o al concepto no filosófico de este ser. Contradice, por tanto, los conceptos usuales de estas ciencias. De otra parte, el hombre religioso, etc., puede encontrar en Hegel su confirmación final. Hay que resumir ahora los momentos positivos de la dialéctica hegeliana, dentro de la determinación del extrañamiento. Inciso A. El superar como movimiento objetivo, que retoma en sí la enajenación. Es esta la visión, expresada dentro del extrañamiento, de la apropiación de la esencia objetiva mediante la superación de su extrañamiento, la visión enajenada de la objetivación real del hombre, de la apropiación real de su esencia objetiva mediante la aniquilación de la determinación enajenada del mundo objetivo, mediante su superación de su existencia enajenada. Del mismo modo que el ateísmo, en cuanto superación de Dios, es el devenir del humanismo teórico, el comunismo, en cuanto superación de la propiedad privada, es la reivindicación de la vida humana real como propiedad de sí misma, es el devenir del humanismo práctico, o dicho de otra forma, el ateísmo es el humanismo conciliado consigo mismo mediante la superación de la religión. El comunismo es el humanismo conciliado consigo mismo mediante la superación de la propiedad privada. Solo mediante la superación de esta mediación, que es, sin embargo, un presupuesto necesario, se llega al humanismo, que comienza positivamente a partir de sí mismo, al humanismo positivo. Pero ateísmo y comunismo no son ninguna huida, ninguna abstracción, ninguna pérdida del mundo objetivo engendrado por el hombre, de sus fuerzas esenciales nacidas para la objetividad. No son una indigencia que retorna a la simplicidad antinatural no desarrollada. Son, por el contrario, y por primera vez, el devenir real, la realización, hecha real para el hombre, de su esencia, y de su esencia como algo real. Al captar el sentido positivo de la negación referida a sí misma, aunque de nuevo lo haga en forma enajenada, Hegel entiende el extrañamiento respecto de sí mismo, la enajenación esencial, la desobjetivación y desrealización del hombre, como un ganarse a sí mismo, como manifestación esencial, como objetivación, como realización. En resumen, aprende dentro de la abstracción el trabajo como acto autogenerador del hombre, el relacionarse consigo mismo como un ser extraño y su manifestarse como un ser extraño, como conciencia genérica y vida genérica en devenir. Inciso B. En Hegel, a pesar del absurdo ya señalado, o más bien a consecuencia de él, este acto aparece, sin embargo, en primer lugar, como acto puramente formal, porque abstracto, como acto puramente formal, porque abstracto, porque el ser humano mismo solo tiene valor como ser abstracto pensante, como autoconciencia. En segundo lugar, como la aprehensión es formal y abstracta, la superación de la enajenación se convierte en una confirmación de la enajenación, o dicho de otra forma, para Hegel, ese movimiento de autogeneración, de autoobjetivación, como autoenajenación y autoextrañamiento, es la manifestación absoluta de la vida humana, y por eso la definitiva, la que constituye su propia meta y se satisface en sí, la que toca a su esencia. En su forma abstracta, como dialéctica, este movimiento pasa así por la vida verdaderamente humana,
Pero como esta verdadera vida humana es una abstracción, un extrañamiento de la vida humana, esa vida es considerada como proceso divino, pero como el proceso divino del hombre, un proceso que recorre la esencia misma del hombre distinta de él, abstracta, pura, absoluta. En tercer lugar, este proceso ha de tener un portador, un sujeto, pero el sujeto solo aparece en cuanto resultado. Este resultado, el sujeto que se conoce como autoconciencia absoluta, es, por tanto, el Dios, el Espíritu absoluto, la idea que se conoce y se afirma. El hombre real y la naturaleza real se convierten simplemente en predicados, en símbolos de este irreal hombre escondido y de esta naturaleza irreal. Sujeto y predicado tienen así, el uno con el otro, una relación de inversión absoluta. Sujeto-objeto místico o subjetividad que trasciende del objeto. El sujeto absoluto como un proceso, como sujeto que se enajena y vuelve así de la enajenación, pero que al mismo tiempo la retoma en sí. El sujeto como este proceso, el puro, incesante girar dentro de sí. Primero, concepción formal y abstracta del acto de autogeneración o autoobjetivación del hombre. El objeto enajenado, la realidad esencial enajenada del hombre, no son nada más, puesto que Hegel identifica hombre y autoconciencia, que conciencia, simplemente la idea del extrañamiento, su expresión abstracta, y por ello irreal y carente de contenido, la negación. Igualmente, la superación de la enajenación no es, por tanto, nada más que una superación abstracta y carente de contenido de esa vacía abstracción, la negación de la negación. La actividad plena de contenido, viva, sensible y concreta de la autoobjetivación, se convierte así en su pura abstracción, en negatividad absoluta. Una abstracción que, a su vez, es fijada como tal y pensada como una actividad independiente, como la actividad por antonomasia. Como esta llamada negatividad no es otra cosa que la forma abstracta, carente de contenido, de aquel acto vivo, real, su contenido solo puede ser un contenido formal, generado por la abstracción de todo contenido. Se trata, pues, de las formas generales y abstractas de la abstracción, propias de todo contenido, y, en consecuencia, indiferentes respecto de cualquier contenido, y válidas para cualesquiera de ellos. Son las formas de pensar, las categorías lógicas desgarradas del espíritu real y de la real naturaleza. Más adelante desarrollaremos el contenido lógico de la negatividad absoluta. Lo positivo, lo que Hegel ha aportado aquí, en su lógica especulativa, es que al ser los conceptos determinados, las formas fijas y generales del pensar, en su independencia frente a la naturaleza y el espíritu, un resultado necesario del extrañamiento universal del ser humano y por tanto del pensamiento humano, Hegel las ha expuesto y resumido como momentos del proceso de abstracción. Por ejemplo, el ser superado es esencia, la esencia superada, concepto, el concepto superado, idea absoluta. Pero, ¿qué es la idea absoluta? Ella se supera, a su vez, a sí misma, si no quiere recorrer de nuevo y desde el principio todo acto de la abstracción y no quiere contentarse con ser una totalidad de abstracciones o la abstracción que se aprende a sí misma. Pero la abstracción que se aprende como abstracción se conoce como nada. Tiene que abandonarse a sí misma, a la abstracción, y llega así junto a un ser que es justamente su contrario, junto a la naturaleza. La lógica toda es la prueba de que el pensamiento abstracto no es nada para sí, de que la idea absoluta de por sí no es nada, que únicamente la naturaleza es algo. La idea absoluta, la idea abstracta, que considerada en su unidad consigo es contemplación, que en la absoluta verdad de sí misma se resuelve a dejar salir libremente de sí el momento de su particularidad o de la primera determinación y ser otro, la idea inmediata como reflejo suyo, que se resuelve a hacerse salir a sí misma como naturaleza. Toda esta idea que se comporta de forma tan extraña y barroca y ha ocasionado a los hegelianos increíbles dolores de cabeza, no es, a fin de cuentas, sino la abstracción, es decir, el pensador abstracto.
Es la abstracción que, aleccionada por la experiencia e ilustrada sobre su verdad, se resuelve, bajo ciertas condiciones falsas y todavía abstractas, a abandonarse y a poner su ser otro, lo particular, lo determinado, en lugar de su ser junto a sí, de su no ser, de su generalidad y su indeterminación. Se resuelve a dejar libre, se resuelve a dejar salir libremente fuera de sí la naturaleza, que escondía en sí solo como abstracción, como cosa de pensamiento. Es decir, se resuelve a abandonar la abstracción y a contemplar por fin la naturaleza liberada de ella. La idea abstracta, que se convierte inmediatamente en contemplación, no es en realidad otra cosa que el pensamiento abstracto que renuncia a sí mismo y se resuelve a la contemplación. Todo este tránsito de la lógica a la filosofía de la naturaleza no es sino el tránsito de tan difícil realización para el pensador abstracto, que por eso la describe en forma tan extravagante, de la abstracción a la contemplación. El sentido místico que lleva al filósofo del pensador, el sentido místico que lleva al filósofo del pensar abstracto al contemplar es el aburrimiento, la nostalgia de su contenido. El hombre extrañado de sí mismo es también el pensador extrañado de su esencia, es decir, de la esencia natural y humana. Sus pensamientos son, por ello, espíritus que viven fuera de la naturaleza y del hombre. En su lógica, Hegel ha encerrado juntos todos estos espíritus y ha comprendido a cada uno de ellos, en primer lugar como negación, es decir, como enajenación del pensar humano, después como negación de la negación, es decir, como superación de esta enajenación, como verdadera exteriorización del pensar humano. Pero presa ella misma aún en el extrañamiento, esta negación de la negación es, en parte, la restauración de estos espíritus en el extrañamiento, en parte, la fijación en el último acto, el relacionarse consigo mismos, en la enajenación como existencia verdadera de estos espíritus. Es decir, Hegel coloca en lugar de aquella abstracción fija, el acto de la abstracción que gira en torno a sí mismo. Con esto tiene ya el mérito de haber mostrado la fuente de todos estos conceptos impertinentes, que de acuerdo con el momento de su origen, pertenecen a distintas filosofías, de haberlos reunido y de haber creado como objeto de la crítica, en lugar de una abstracción determinada, la abstracción consumada en toda su extensión. Más tarde veremos por qué Hegel separa el pensamiento del sujeto. Desde ahora está ya claro, sin embargo, que cuando el hombre no es, tampoco su exteriorización vital puede ser humana, y por tanto tampoco podía concebirse el pensamiento como exteriorización esencial del hombre, como un sujeto humano y natural, con oídos, ojos, etc., que vive en la sociedad, en el mundo y en la naturaleza. En parte, y en la medida en que esta abstracción se comprende a sí misma y se aburre infinitamente de sí misma, el abandono del pensamiento abstracto, que se mueve solo en el pensamiento y no tiene ni ojos, ni dientes, ni orejas, ni nada, aparece en Hegel como la decisión de reconocer a la naturaleza como esencia y dedicarse a la contemplación. Pero también la naturaleza tomada en abstracto, para sí, fijada en la separación respecto del hombre, no es nada para el hombre. Es fácil entender que el pensador abstracto que se ha decidido a la contemplación, la contempla abstractamente. Como la naturaleza yacía encerrada por el pensador en la figura, para él mismo escondida y misteriosa, de idea absoluta, de cosa pensada, cuando la ha puesto en libertad, solo ha liberado verdaderamente de sí esta naturaleza abstracta. Pero ahora, con el significado de que ella es el ser otro del pensamiento, la naturaleza real, contemplada, distinta del pensamiento, solo ha liberado la naturaleza en cuanto cosa pensada. O para hablar un lenguaje humano, el pensador abstracto, en su contemplación de la naturaleza, aprende que los seres que él quería crear de la nada, de la pura abstracción, de la divina dialéctica, como productos puros del trabajo del pensamiento, que se mece en sí mismo y no se asoma jamás a la realidad, no son otra cosa que abstracciones de determinaciones naturales. La naturaleza toda le repite, pues, en forma exterior, sensible, las abstracciones lógicas.
Él analiza de nuevo unas y otras abstracciones. Su contemplación de la naturaleza es únicamente el acto confirmatorio de su abstracción de la contemplación de la naturaleza, el acto genético, conscientemente repetido por él, de su abstracción. Así es, por ejemplo, el tiempo igual a la negatividad que se relaciona consigo misma. Al devenir superado como existencia, corresponde, en forma natural, el movimiento superado como materia. La luz es la forma natural de la reflexión en sí. El cuerpo, como luna y cometa, es la forma natural de la oposición, que según la lógica es, de una parte, lo positivo que descansa sobre sí mismo, de la otra, lo negativo que descansa sobre sí mismo. La Tierra es la forma natural del fundamento lógico, como unidad negativa de los opuestos, etc. La naturaleza como naturaleza, es decir, en cuanto se distingue aún sensiblemente de aquel sentido secreto oculto en ella, la naturaleza separada, distinta de estas abstracciones, es nada, una nada que se confirma como nada, carente de sentido, o tiene solo el sentido de una exterioridad que ha sido superada. En el punto de vista teleológico finito, se encuentra el justo supuesto de que la naturaleza no tiene en sí misma el fin absoluto. Su fin es la confirmación de la abstracción. La naturaleza se ha revelado como la idea en la forma del ser otro. Puesto que la idea es, así, lo negativo de sí misma o exterior a sí misma, la naturaleza no es exterior solo frente a esta idea, sino que la exterioridad constituye la determinación, en la cual ella es en cuanto a naturaleza. No hay que entender aquí la exterioridad como sensibilidad, que se exterioriza, abierta a la luz y al hombre sensible. Esta exterioridad hay que tomarla aquí en el sentido de la enajenación, de una falta, de una imperfección que no debía ser. Pues lo verdadero es siempre la idea. La naturaleza es únicamente la forma de su ser otro, y como quiera que el pensamiento abstracto es la esencia, lo que le es exterior es, de acuerdo con su esencia, simplemente un exterior. El pensador abstracto reconoce al mismo tiempo que la esencia de la naturaleza es la sensibilidad, la exterioridad en oposición al pensamiento que se mece en sí mismo. Pero simultáneamente expresa esta oposición de tal forma que esta exterioridad de la naturaleza, su oposición al pensamiento, es su defecto, que en la medida en que la naturaleza se distingue de la abstracción, es una esencia defectuosa. Una esencia que es defectuosa no solo para mí, ante mis ojos, una esencia que es defectuosa en sí misma, que tiene fuera de sí algo de lo que ella carece. Es decir, su esencia es algo otro que ella misma. Para el pensador abstracto, la naturaleza, por tanto, tiene que superarse a sí misma, pues ya ha sido puesta por él como una esencia potencialmente superada. El espíritu tiene para nosotros, como presupuesto, la naturaleza de la cual es la verdad, y, por ello, lo absoluto primero. En esta verdad ha desaparecido la naturaleza y el espíritu se ha revelado como la idea llegada a su ser para sí, de la cual es el concepto tanto objeto como sujeto. Esta identidad es absoluta negatividad, porque en la naturaleza tiene el concepto su plena objetividad exterior, pero esta enajenación suya ha sido superada, y el concepto se ha hecho en ella idéntico consigo mismo. Así, él es esta identidad solo como retorno de la naturaleza. La revelación, que como idea abstracta es tránsito inmediato, devenir de la naturaleza, es, como revelación del espíritu, que es libre, establecimiento de la naturaleza como mundo suyo. Un establecimiento que como reflexión es al mismo tiempo presuposición del mundo como naturaleza independiente. La revelación en el concepto es creación de la naturaleza como ser del espíritu, en la cual él se da la afirmación y verdad de su libertad. Lo absoluto es el espíritu. Esta es la definición suprema de lo absoluto.